El reactor nuclear está envuelto por gruesas capas de metal y concreto reforzado. Para iniciar la reacción en cadena que hemos mencionado, se liberan neutrones en el núcleo del reactor nuclear. Los átomos de uranio comienzan a sufrir fisión, dividiéndose en dos partes y liberando más neutrones. Esta reacción genera un calor intenso. El reactor nuclear está sumergido en agua, que está contenida dentro de un circuito circular cerrado. A medida que el agua pasa cerca de los tubos que contienen las cápsulas de uranio, los átomos de uranio que se dividen elevan la temperatura del agua a 320 grados Celsius. A pesar de esta alta temperatura, el agua caliente en el núcleo del reactor nuclear no se convierte completamente en vapor, debido a la alta presión. El agua caliente sale a través de aberturas especiales hacia una cámara externa, donde se convierte en vapor. El vapor generado sale a alta velocidad hacia otra cámara que contiene una turbina. El vapor mueve la turbina, que está conectada a un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica utilizando un campo magnético. Después, la electricidad producida se entrega a hogares y fábricas a través de líneas eléctricas. Como se mencionó anteriormente, las centrales nucleares dependen principalmente de la fisión de los átomos de uranio. Este proceso ocurre a alta velocidad y genera inmensas cantidades de energía. Por lo tanto, es crucial tener un control completo sobre la velocidad de esta reacción. O de lo contrario, una central nuclear podría convertirse en una bomba nuclear. Para controlar por completo la fisión del uranio, existen materiales que aumentan el proceso de fisión y otros materiales que lo inhiben. Es similar a los pedales de gas y freno en un automóvil. Debe haber un control total sobre estos pedales para lograr el resultado deseado. En el caso de la central nuclear de Chernóbil, el material utilizado para aumentar la velocidad de fisión del uranio fue el grafito. Este material se utilizaba en bloques especiales en forma de cubo, donde se colocaban los conjuntos de combustible de uranio. Cuando un átomo de uranio se divide, los tres neutrones resultantes son propulsados rápidamente, lo que hace que la probabilidad de colisionar con un átomo de uranio vecino sea muy baja. Por lo tanto, el objetivo del grafito es ralentizar el movimiento de estos neutrones, aumentando la probabilidad de que colisionen con nuevos átomos. Con solo estos componentes, los átomos de uranio se dividirían continuamente, produciendo una inmensa energía que haría que toda la central explotara. Por esta razón, se utilizan otros materiales para absorber los neutrones del núcleo del reactor, asegurando que no haya neutrones libres que colisionen con los átomos de uranio y desencadenen la fisión. El material principal involucrado en este proceso es el agua. Además de su función de enfriar el núcleo del reactor, el agua también absorbe algunos de los neutrones emitidos. Sin embargo, solo el agua no es suficiente, por lo que también se utilizan otros materiales en forma de barras de control. Estas barras están típicamente hechas de boro. Cuando se insertan estas barras de control en el núcleo del reactor nuclear, los átomos de boro absorben todos los neutrones liberados por la fisión del uranio. Como resultado, se detiene la reacción en cadena. En el cuarto reactor de Chernóbil, había 200 barras de control, la mayoría de las cuales se insertaron en el núcleo desde la parte superior, con una pequeña cantidad insertada desde la parte inferior. El proceso de fisión del uranio no es sencillo. Además de la formación de bario y kriptón, se producen otros elementos durante la fisión del uranio. Uno de estos elementos es el xenón. Este elemento tiene la capacidad de absorber neutrones circundantes, lo cual es indeseable en los reactores nucleares. Este elemento se conoce como veneno de neutrones, porque elimina neutrones del reactor. Por esta razón, es necesario eliminar este elemento tanto como sea posible. En los reactores nucleares, el alto calor se encarga de destruir este elemento químico y deshacerse de él. Los ingenieros en el reactor de Chernóbil deseaban realizar una prueba de seguridad, para asegurarse de que las turbinas de vapor fueran capaces de generar suficiente energía, para operar el sistema de agua del reactor en caso de un corte de energía. Para llevar a cabo esta prueba, la potencia del reactor necesitaba estar baja. En preparación para la prueba, el reactor se mantuvo al 50% de potencia durante 19 horas. Lo que los ingenieros no se dieron cuenta en ese momento fue que si el reactor operaba al 50% de potencia durante un periodo prolongado, la temperatura del núcleo no alcanzaría el nivel requerido para destruir el xenón acumulado. En cambio, el xenón se acumularía y envenenaría el núcleo del reactor. En el día de la prueba, los ingenieros redujeron la potencia del reactor del 50% al 20%,
que era el nivel de potencia deseado para la prueba. Debido a la presencia del xenón acumulado en el núcleo del reactor, la potencia del reactor comenzó a disminuir repentinamente hasta llegar al 1%. Los ingenieros no entendían lo que estaba sucediendo. La única forma de aumentar la potencia del reactor era retirar las barras de control. Después de una hora de intentos, los ingenieros lograron elevar la potencia al 6% y pudieron realizar la prueba requerida. Los ingenieros estaban en un estado histérico, así que uno de ellos decidió apagar por completo el reactor utilizando el botón de emergencia. El botón de emergencia inserta inmediatamente todas las barras de control en el reactor. Sin embargo, el problema era que las barras de control estaban conectadas a barras de grafito, por lo que las barras de grafito entrarían brevemente en contacto con el núcleo del reactor antes de que las barras de boro lo alcanzaran. Durante este breve tiempo y debido a la acumulación de neutrones en el núcleo del reactor, la potencia del reactor se disparó hasta el 2000%. El agua se evaporó rápidamente y ya no había nada para enfriar el núcleo del reactor. En consecuencia, el reactor explotó. Como resultado de esta inmensa explosión, la tapa del reactor, que pesaba 1000 toneladas, fue lanzada a través del techo, liberando los componentes del núcleo del reactor en la atmósfera. Actualmente, las centrales nucleares contribuyen con el 9% de la producción global de electricidad. Esta cantidad de electricidad es generada por 439 centrales nucleares en todo el mundo. Estas centrales se encuentran solo en 33 países. El país con el mayor número de estas centrales es Estados Unidos. Estas centrales nucleares contribuyen a producir aproximadamente el 18% de la electricidad en Estados Unidos. La explosión del reactor de Chernóbil se considera el mayor desastre nuclear en la historia humana. La Tierra después de la explosión del cuarto reactor de Chernóbil ya no es la misma que antes. Muchos creen que el desastre de Chernóbil fue el factor principal para el colapso de la Unión Soviética. Gracias por ver el vídeo.